Buenos días, a continuación vamos a continuar con el ciclo de exposiciones con la segunda parte de Teoría de la Personalidad de Gordon Allport. Nosotros somos el grupo 2, que está conformado por Bárbara Oderman, Teresa Coury, Cindy Fernández, Iván Herrera y mi persona, Karina Ávila. Lo que Allport denominó como procesos no funcionalmente autónomos forma parte de lo que él desarrolló en su teoría de la motivación, específicamente con la autonomía funcional. Sin embargo, él consideró que la autonomía funcional no podía explicar toda la motivación humana. Por eso enumeró 8 procesos que los denominó como no funcionalmente autónomos. Número 1. Instintos biológicos como comer, dormir y respirar. Número 2. Motivos directamente relacionados con la satisfacción de instintos básicos. Número 3. Actos reflejos como parpadear. Y número 4. Aspectos relacionados con la constitución, como por ejemplo los rasgos físicos, la inteligencia y el temperamento. Número 5. Costumbres en proceso de formación. Número 6. Pautas de conducta que todavía requieran refuerzos primarios. Número 7. Sublimaciones que estén ligadas a deseos sexuales de la infancia. Y número 8. Ciertos síntomas neuróticos o patológicos. El octavo proceso puede implicar o no procesos no funcionalmente autónomos. Como ejemplo, tenemos el caso de una niña de 12 años que tenía la mala costumbre de chasquear sus labios varias veces al día. Cuando fue a terapia, recordó que su madre le había dicho que el aire que inhalaba era bueno y el aire que exhalaba era malo, por lo cual ella, al exhalar, besaba el aire para hacerlo bueno. Esto es un ejemplo de un proceso no funcionalmente autónomo porque esa costumbre se le creó cada vez que inhalaba, besaba el aire para convertirlo en aire bueno. Y con el tiempo se transformó en esta mala costumbre. Plantearnos si existe un criterio para diferenciar los procesos funcionalmente autónomos de los que no lo son. Esta chica de 12 años, al asistir a terapia y darse cuenta del motivo de su conducta, dejó la mala costumbre. Es por eso que Allport consideró que las conductas o compulsiones que pueden ser tratadas por terapia son procesos no funcionalmente autónomos. Esta conducta se diferencia de, por ejemplo, el caso de un joven que en su infancia quería ser mejor que su hermano y eso se transformó en una conducta compulsiva de ser mejor que los demás. Este tipo de neurosis puede ser que no sea muy bien llevado en terapia, lo cual Allport consideró que es un proceso funcionalmente autónomo. Un aspecto importante dentro de la teoría de la personalidad de Gordon Allport fue el enfoque que le dio al individuo, dado a que la psicología tradicional estudiaba grupos con características generales. Esto lo condujo a que abogara por una psicología que utilizara métodos e investigaciones con respecto al individuo. La ciencia morfogénica. Gordon Allport se propuso estudiar en profundidad el individuo, disciplina que él denominó ciencia morfogénica. Los métodos morfogénicos son aquellos que recopilan datos sobre un único individuo. También ofreció argumentos en contra del particularismo, es decir, las teorías que se concentran en un solo aspecto de la personalidad. En sus primeros escritos, Allport distinguió entre dos enfoques científicos: el nomotécnico, que busca leyes generales, y el ideográfico, que estudia lo específico de cada caso aislado. Tanto lo ideográfico como lo morfogénico están relacionados con el individuo, pero el término ideográfico no sugiere una estructura o pauta. La ciencia morfogénica se refiere a las características de todo el organismo que siguen ciertas pautas e incluye comparaciones dentro de un mismo individuo. Lo que importa es el patrón o estructura de los rasgos de personalidad de un individuo. En la presentación se puede apreciar un ejemplo.
Una persona puede ser inteligente, introvertida y estar muy motivada por el deseo de tener éxito, pero el modo en que su inteligencia se relaciona con su introversión y sus deseos de éxito forma una pauta estructurada. Ejemplos de métodos totalmente morfogénicos son grabaciones literales, entrevistas, sueños, confesiones, diarios, cartas, ciertos cuestionarios, caligrafía, las autobiografías, entre otros. Eysenck en 1997 publicó en efecto una autobiografía en la que admitía que Allport tenía razón y que los métodos morfogénicos, como la descripción de nuestra propia vida y nuestro trabajo, pueden ser válidos. Ejemplos de enfoques parcialmente morfogénicos serían escalas de autovaloración, como listas de adjetivos desnormalizados en los que las personas se comparan consigo mismo en lugar de compararse con un grupo. Los diarios de Marion Taylor. A finales de la década de 1930, Allport y su esposa Ada tuvieron acceso a una fuente muy rica de datos personales sobre una mujer que ellos llamaron Marion Taylor. Taylor nació en 1902 en Illinois. En 1908 se trasladó a California con sus padres y su hermana menor. Empezó a escribir su diario en 1911. Era un diario que abarcaba casi toda su vida, pero la información personal sobre Marion Taylor también incluía descripciones realizadas por su madre, su hermana menor, su profesor favorito, dos de sus amigos y un vecino. Poco después de su cumpleaños número 13, su entrada de diario se hizo más personal, incluyendo fantasías y sentimientos secretos. Con el tiempo, Taylor se graduó de la universidad, obtuvo el grado de maestría y se convirtió en maestra de la psicología y la biología. Así como indica en la presentación, aunque Ada y Gordon Allport tuvieron acceso a una gran cantidad de documentos personales sobre Marion Taylor, el matrimonio optó por no publicar un informe de su vida. Barenbaum en 1997 ofreció algunas posibles razones para esto, pero debido a las grandes lagunas en la correspondencia entre Marion Taylor y Ada Allport, ahora es imposible saber con certeza por qué los Allport no publicaron el historial de este caso. Su trabajo con Marion Taylor probablemente le ayudó a organizar y publicar un segundo caso, la historia de Jenny. Es otro seudónimo. La concordancia entre el enfoque clínico y de sentido común de Allport y el método de análisis factorial de Page no demuestra la validez de ninguno de los dos. Sin embargo, indica la viabilidad de los estudios morfogénicos. Los psicólogos pueden analizar a una persona e identificar rasgos principales coherentes, aunque utilicen procedimientos diferentes. Buen día. Continuando con el apartado dedicado al estudio del individuo con análisis de una serie de cartas escritas a Gordon y Ada Allport por una mujer a la que llamaron Jenny, en estas cartas se evidencia sustanciosa información sobre ella, información que luego fue analizada de 3 maneras distintas para concluir en 8 rasgos principales que la caracterizaban. Estas famosas cartas son conocidas por ser el mejor ejemplo de Allport al aplicar métodos morfogénicos. Durante el periodo transcurrido entre marzo de 1926, cuando Jenny tenía 58 años, y octubre de 1937, cuando murió, ella escribió 301 cartas a Glenn, un antiguo compañero de su hijo en la universidad, e Isabella, su esposa, quienes se supone que en realidad fueron Gordon y Ada Allport. Inicialmente, Gordon publicó algunas de estas cartas de forma anónima en 1946, pero posteriormente las amplió y publicó bajo su nombre en 1965. Gracias a la información obtenida de estas misivas, se sabe que Jenny nació en Irlanda en 1868, como hija mayor de unos padres protestantes. Contaba con 7 hermanos, 5 niñas y 2 niños. Alrededor de sus 5 años de edad, se muda junto a su familia a Canadá y a los 18 muere su padre, lo que la obliga a dejar sus estudios y comenzar a trabajar para mantener a su familia. Una década después, cuando todos sus hermanos ya eran independientes, Jenny lo sorprende al casarse con un hombre divorciado, lo que causó que se distanciaran debido a que su familia era muy conservadora. 2 años dentro de su matrimonio falleció su esposo y pocas semanas nace su hijo Ross, en 1897, mismo año de nacimiento de Gordon Allport. Los próximos 17 años de su vida ella los describe como felices. Se la pasaba trabajando para darle a su hijo todo lo que pedía. Ella cuenta que le explicaba a Ross que el mundo, al margen del árbol, era deplorable y que era su deber como madre sacrificarse por él, ya que ella era la responsable de su existencia. Aún y cuando Ross fue a la universidad, ella seguía pagando sus gastos. Sin embargo, cuando Ross empieza a interesarse por las mujeres, su idílica relación se acabó. Comenzaron a discutir sobre las amigas de Ross, a quienes Jenny llamaba prostitutas, incluyendo la mujer con la que Ross se casó.
Este hecho los separó temporalmente, y fue por esa época cuando Jenny comienza la correspondencia con Glenn e Isabella, mostrándose preocupada por el dinero, la muerte y por su hijo Ross, quien sentía que la había abandonado por una prostituta y lo llamaba desagradecido. Ese rencor duró hasta el divorcio de su hijo, que es cuando ella se muda hacia un apartamento cercano a él, pero volvió a manifestarse no mucho después cuando Ross retomó su interés en otras mujeres, a quienes Jenny siempre encontraba defectuosas. En sus cartas también mostraba recelo y cinismo hacia cualquier otra persona y una visión dramática frente a la vida en general. Pasados 3 años de correspondencia, Ross muere inesperadamente, lo que lleva a Jenny a mostrar una actitud mucho más favorable hacia su hijo debido a que se acabaron las prostitutas y ya no debía compartirlo con nadie. Los próximos 8 años, Gordon y Ada Alport le respondieron algunas de sus cartas, pero siempre se mostraban como oyentes neutrales. Por otro lado, Jenny siguió mostrando su preocupación por el dinero y por la muerte, aunque también comenzó a culpar a los demás de su sufrimiento y era hostil con sus cuidadores. En ese entonces, estas cartas ricas en material morfogénico fueron analizadas por Alport y sus estudiantes mediante 3 métodos distintos con el objetivo de construir la estructura de una personalidad concreta en base a la identificación de los rasgos más destacados de una persona. La primera técnica utilizada para analizar estas cartas fue propuesta por Alfred Baldwin en 1942, quien la llamó análisis de la estructura personal. Con esta técnica estudió una tercera parte de las cartas gracias a 2 procedimientos estrictamente morfogénicos, la frecuencia y la contiguidad. Se dedicó a anotar la frecuencia con la que un elemento era mencionado por Jenny y la contiguidad o proximidad de la mención de 2 elementos. Baldwin perfeccionó esta técnica al aplicarle cálculos estadísticos con lo que identificó 3 grupos principales en las cartas. 1. Jenny, su abnegación; Ross, las mujeres y el pasado; 2. La constante búsqueda de trabajo de Jenny; y 3. Su actitud en cuanto al dinero y la muerte. Estos 3 grupos son interdependientes entre sí, aunque existen elementos que pueden estar presentes en todos ellos. Como segunda técnica, Jeffrey Page, en 1960, aplicó el análisis factorial para extraer estos rasgos de las cartas de Jenny. Page identificó 8 factores que son agresividad, tendencia posesiva, autonomía, aceptación familiar, sexualidad, sensibilidad, relación estrecha y martirio. Estos factores corresponden al número propuesto por Alport de entre 5 y 10 rasgos principales que se encuentran en todos los individuos. Por último, el tercer enfoque utilizado fue el de la teoría del sentido común, utilizada por Alport en 1965, y sus resultados fueron similares a los anteriores. Alport le pidió a 36 expertos que enumeraran las cualidades que pensaban que eran más características de Jenny, lo que resultó en 198 adjetivos parecidos que dividió en 8 grupos, los cuales eran conflictiva, celosa, agresiva, egocéntrica, sentimental, autónoma, artística, cínica, morbosa y vehemente apasionada. Gracias a estos análisis se puede concluir que Jenny, durante los últimos 12 años de vida, porque no durante la totalidad de ella, se caracterizó por estos 8 rasgos que sobresalían para cualquiera que intentase describirla en base a sus cartas. Al comparar los resultados obtenidos por las técnicas 2 y 3, encontramos paralelismos interesantes, pero eso no comprueba ni verifica la validez de ninguno de ellos. Sin embargo, indica la validez de realizar estudios morfológicos, además de resaltar que los psicólogos pueden analizar a una persona e identificar rasgos principales coherentes mediante diversos métodos. Por último, les puedo comentar que Gordon Alport mantuvo el interés en el estudio del individuo y realizó investigaciones relacionadas sobre el estudio científico de la religión y la relación del ser humano con ella. Es por ello que publicó 6 conferencias sobre el tema en 1950 llamadas El individuo y su religión. Orientación religiosa intrínseca versus la extrínseca. Para comenzar, debemos saber qué significan estas dos definiciones. Intrínseca se refiere a algo que es genuino, a algo que viene desde el interior, mientras que extrínseco se refiere a algo que puede ser superficial y que tal vez no es tan esencial. Ahora, ¿cómo se puede asociar esto a la religión? Pues Alport lo hizo de la siguiente manera. Él consideraba que una persona podía tener una religión intrínseca cuando realmente iba a la iglesia por motivos de fe, porque era algo genuino que salía de la persona querer asistir a la iglesia, mientras que una persona con una religión extrínseca es una persona que va a la iglesia pero por razones superficiales, es decir, para alcanzar alguna meta personal, algún objetivo. Puede ser, por ejemplo, distraerse, quedar bien con las demás personas, etc. Además, Alport y Ross crearon una escala de la orientación religiosa en 1967, la cual consta de 20 afirmaciones. 11 de ellas son extrínsecas y 9 de ellas intrínsecas. Más adelante también mostraron que las personas que eran intrínsecas podían enfrentar las situaciones difíciles de una mejor manera que las personas extrínsecas y que ayudaba a su salud de alguna manera.
¿Por qué las personas intrínsecas pueden enfrentar alguna situación difícil de una manera más fácil? Pues puede ser porque ellas se aferran a su fe y las personas extrínsecas tal vez no tengan alguna fe a la cual aferrarse, por lo cual entran en mayor conflicto o en mayor preocupación. Pero está claro que ambas personas, tanto intrínsecas como extrínsecas, van a pasar o pasan por las mismas situaciones, solamente que las intrínsecas son capaces de llevarla de mejor manera que las personas extrínsecas. ¿Cómo reducir el prejuicio? A Alport se le ocurrió una idea y fue a través del contacto óptimo, bajo las condiciones óptimas. Para ello se debía unificar un grupo mayoritario con uno minoritario y aplicar lo que son las condiciones óptimas. ¿En qué consiste lo siguiente? Pues primero debía haber igualdad entre ambos grupos, es decir, que no podía haber una discriminación entre ellos. Segundo, debían compartir ciertas metas entre ambas partes. Por ejemplo, supongamos que en una comunidad haya una calle rota o una calle dañada, una carretera que necesite ser reparada. Entonces, entre los que están en esa misma comunidad, aunque tal vez no se lleven bien del todo, empiecen a cooperar o a comunicarse más y a trabajar en equipo para poder solucionar el problema de la calle. Entre ellos estaría habiendo una meta común. También debe haber cooperación entre ambas partes. Es decir, que los grupos deben cooperar o poner de su parte para poder unificarse. Y, por último, debe haber una figura de la ley o una autoridad que esté respaldando a estos grupos. Cabe destacar que cuando se sigue este proceso es muy probable que, aunque todavía sigan ciertos estereotipos de un grupo hacia otro grupo o de una persona hacia otra persona, es muy probable también que se pueda desarrollar una amistad. Es decir, que exista la posibilidad de que entre ambos grupos, aunque todavía existen ciertos prejuicios, se empiece a desarrollar afecto hacia la otra persona o hacia el otro grupo. Y de esta manera se estaría reduciendo el estereotipo que hay con el otro grupo. La teoría de Gordon Allport causó una especie de revuelo para el estudio de la personalidad. De allí surgen diversas críticas, ya que se cree que la teoría de Allport está incompleta e inconclusa, ya que se basa de manera superficial en la personalidad del ser, mas no busca dar respuesta a todas aquellas preguntas que buscan explicar la psicología. Esto como las conductas motivadas por fuerzas inconscientes, y que esta teoría ignora las influencias sociales y culturales y todos aquellos factores genéticos y biológicos de un individuo. Una de las críticas más escuchadas es que esta teoría no se basa en las investigaciones empíricas, lo que lleva a preguntar cómo una teoría se aplica si no hay diversas investigaciones que demuestren la asertividad de la misma. Por lo que muchos autores dicen que a Allport le faltaron muchos criterios para la clasificación e identificación de los rasgos personales. También se trata de que esta teoría tiene una sección muy limitada para las observaciones. Esto quiere decir que se basa en conceptos muy complejos y difíciles de medir, como lo es el propio. En pocas palabras, se puede decir que a esta teoría le falta consolidar muchos conceptos para que sea aceptada. Y a su vez es curioso que, aunque fue basada e inspirada en Sigmund Freud, no se abarca en ninguna parte algo más hacia el psicoanálisis como el inconsciente. Esto es importante resaltar, que todas las teorías han sido criticadas y siguen siendo criticadas, y en todas las teorías se van a encontrar diversas diferencias, pues nada es perfecto y en todo hay diferencias. Cuando se habla del concepto de humanidad, Gordon Allport aportó una perspectiva única y optimista al estudio de la personalidad. Para él, el psicoanálisis ni el conductismo definieron de manera correcta este término. Allport nos dice que la humanidad es la capacidad de los seres humanos de actuar a través de sus valores, expectativas y metas, más no de sus impulsos biológicos ni de sus condicionamientos externos. Esto a su vez también nos dice que el ser humano se desenvuelve y esa interacción e influencia sí puede generar algo en la personalidad, pero Allport dice que
esta no es la clave que determina la naturaleza humana. También de este término se basa el proprium, el cual se dice que se desarrolla a lo largo de la vida y que abarca temas como la autoestima, la continuidad, el raciocinio y la reflexión del yo, entre otros. También podemos decir que en este concepto Allport dice que los seres humanos no se definen por sus experiencias pasadas, sino por ese interés, por esa orientación hacia el futuro, que les permite ese sentido de crecimiento y esa madurez psicológica. Lo que pretende decirnos finalmente que los seres humanos tienen una búsqueda futura de su propia libertad. En conclusión, podemos decir que la teoría de Gordon Allport se centra en que cada persona, cada ser humano tiene una personalidad única y que esto no cabe en categorías generales, y que da importancia y destaca los rasgos, la motivación y las actitudes como el fundamento para la formación de la personalidad. También enfatiza la individualidad de cada persona, y aunque es una teoría que tiene muchas críticas a nivel científico, no se le quita que da y brinda, es interesante y brinda muchas nociones para el conocimiento del estudio de la personalidad. Muchas gracias y espero que les haya gustado nuestra exposición.